Hola, bon dia a tothom. Bueno, he de decir que hace como un mes que no duermo con el Health Revolution Congress y ya la traca final es entrevistar al doctor Sansegarra, una persona que hace muchísimo tiempo que yo personalmente sigo. Y voy a intentar contaros un poco cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? Y por qué el doctor Sansegarra está hoy aquí con nosotros. Cuando hace muchos meses empezamos a pensar en este evento, pensamos en un túnel, el túnel de la vida. Y es el túnel por los que todos habéis entrado estos días al Main Stage. Este túnel que representa un poco la entrada en el cuerpo humano y pasamos por la sangre, ese corazón, ese pulmón y ese cerebro, nos ha llevado también a pensar qué es la vida y qué hay seguramente más allá. Muchos os preguntaréis que cómo es que nosotros, que somos los techies, ¿no? Y la tecnología y hacemos digital health, cómo es que invitamos a una persona como el doctor Manel Sansegarra, que es más humanista y que seguramente muchos de vosotros no estáis de acuerdo con lo que dice, con lo que habla, con lo que piensa. Pero a veces también los techies, ¿no? Y aquí me incluyo yo, tenemos que pensar un poco en la humanización de las personas y dejar a un lado por un momento la tecnología y acordarnos que todos somos seres humanos. Yo lo intentaré hacer lo mejor que pueda. Me he levantado a las 6 de la mañana para repasar y estudiar. Para empezar, no soy ni periodista ni soy médico, con lo cual es doble salto mortal. Y agradecer al doctor Sansegarra que haya querido aceptar venir. Nos encontramos hace un tiempo con el vicepresidente, con Luis Badrinas, en un desayuno y le explicamos lo que hacíamos en el Hub, en Barcelona Health Hub, y bueno, se mostró apasionado con todo nuestro trabajo, nos hizo muchísimas preguntas y cuando acabó venía la gran pregunta, que era decirle yo, ¿le apetece venir a un evento? Y abrió el móvil, ¿no?, delante de mí Luis y dijo, ¿això quin dia és? Yo pensé, que diga que sí. Y bueno, aquí estamos, o sea que benvingut y gracias por venir. Muchas gracias. En primer lugar, buenos días. Quiero agradecer en primer lugar esta amable invitación a participar en este Health Revolution Congress y de una manera muy particular agradecer a Eva y a Luis esta amable invitación. Para mí es un motivo de gran satisfacción poder participar, sobre todo porque veo esta visión amplia, global, en la que participa toda la sociedad en un concepto básico tan importante como es la salud. Felicidades y muchas gracias por haberme invitado. Muy bien, bueno, pues empezamos, ¿no? Es buena mañana, pero vamos a empezar, porque no todo el mundo a lo mejor conoce al doctor, ¿no? Explicando un poco qué son las CCMs y qué es la supraconsciencia. Curiosamente, en la formación, el currículum de la licenciatura en Medicina y Cirugía, lo que aprendemos en la facultad y lo que yo enseño a mis alumnos, se fundamenta totalmente en el método científico. Método científico que se desarrolló, como saben, en el Renacimiento, siglo XV. Hay que citar aquí a Copérnico, Galileo Galilei, Descartes, Newton, y que el método científico es el que estudia el mundo macroscópico, el mundo objetivo, con sus características, que es el dualismo, la localidad y la temporalidad, y se fundamenta en una ontología materialista. Con esta visión materialista, el método científico definimos al ser humano como cuerpo, que es materia, y mente, con todas las actividades anímicas, que no tienen sustrato material. Aquí podemos incluir emociones, sentimientos, pensamientos, recuerdos, conciencia, que se considera, según el método científico, como un epifenómeno de la materia, del cerebro, de los 100.000 millones de neuronas que tenemos en el cerebro. Con esta visión materialista, el propio Descartes definió la vida con una frase que todos ustedes conocen, ha pasado a la historia: pienso, luego existo. Pero por la segunda ley de la termodinámica, que dice que todo tiene tendencia a la entropía, al desorden, la muerte física supone la destrucción de nuestras neuronas, dejo de pensar, dejo de existir. Entonces, con la concepción, lo que estudiamos y nuestra concepción materialista,
La muerte supone el fin de nuestra existencia, termina todo. Esta era la formación que yo tenía, la que inculco a mis alumnos. Pero la vida a veces te proporciona sorpresas. Y un día, en urgencias, recuerdo hace años, atendiendo a un paciente diagnosticado de muerte clínica, definimos la muerte clínica como aquella situación sumamente grave, motivada por distintas causas, traumatismos, hemorragias, shock séptico, complicaciones perioperatorias, etc., en que el paciente está en paro cardíaco, paro respiratorio sin reflejos, con midriasis pupilar y sin actividad mental. Y esto se objetiva con un electroencefalograma plano y un electrocardiograma plano y un electroencefalograma plano a partir de los 15-20 segundos del paro cardíaco. El electroencefalograma también es plano, no hay ninguna de las 5 posibles ondas de un electroencefalograma normal. Es decir, clínicamente el enfermo está muerto. Este enfermo pues lo recuperé con las maniobras de reanimación cardiorrespiratoria, lo operé, tenía una gran hemorragia intraabdominal, un hemoperitoneo que se llama, y en el postoperatorio me contó una serie de vivencias y experiencias que me llamaron profundamente la atención, porque no coincidían en absoluto con nuestra concepción científica de lo que es la vida. Si no tiene actividad cortical, ¿cómo podía ser que me contara una serie de vivencias? Es lo que definimos como experiencias cercanas a la muerte, muy bien definidas por Bruce Greyson, uno de los pioneros en el estudio de las ECM, es catedrático de psiquiatría en la Universidad de Virginia en Estados Unidos, y las define como unas vivencias subjetivas profundas con un componente trascendente en pacientes que están en una situación sumamente grave, muerte clínica muy próxima a la muerte definitiva, y que se manifiestan por una sensación de salida del cuerpo y que trascienden el espacio, el tiempo y el ego. Entonces, ante esta situación, yo busqué una justificación y, evidentemente, estudiando los casos, este y otros que yo he vivido en mi vida profesional, yo pude comprobar que había una serie de pruebas objetivas que hoy tenemos y que están científicamente demostradas que nos indican que las experiencias cercanas a la muerte no son ni un sueño ni alucinaciones, son ciertas. Pero evidentemente tiene una parte trascendente que el método científico no nos lo puede explicar. Y aquí es donde entramos después en la física teórica, la física cuántica, que es un concepto que luego hablaremos. Por lo tanto, desde el punto de vista de esta nueva concepción del ser humano, que lo podemos definir como cuerpo, materia, como mente, con todas las actividades mentales, emociones, sentimientos, pensamientos, recuerdos, conciencia, propios de la actividad de las neuronas, es evidente que existe algo más que persiste a pesar de la muerte física y que tiene continuidad fuera del cerebro. Y es lo que definimos como conciencia no local, espíritu, la religión lo define así, y a mí me gusta llamarle supraconciencia porque está por encima de la conciencia local o neuronal. Estas son las experiencias cercanas a la muerte, amiga Eva. Un buen comienzo. Entendemos entonces que hay un punto de inflexión, como en toda vida profesional de cada uno de nosotros, seguro de los que estamos aquí, en que pasa algo, ¿no? Porque usted es un médico de prestigio, trabaja en Bellvitge y hay alguna cosa que hay un clac que le hace pensar, ostras, voy a investigar qué pasa más allá a través de esta experiencia de esta persona que trabajaba con usted. ¿Qué le cuentan a estas personas que clínicamente en ese tiempo están muertas y luego cuando, por decirlo de alguna manera básica, vuelven? ¿Cuáles son sus experiencias, ahora que ya hemos dicho que no son alucinaciones, porque está probado, ¿no?, con psiquiatras en que no son alucinaciones, y qué es lo que le cuentan? Mire, yo como cirujano aún sé, soy cirujano general y digestivo, sobre todo en cirugía oncológica y trasplantes, pues el cirujano se mueve mucho en la morfología y fisiología humana. Entonces yo encontré una serie de pruebas objetivas que me certifican que realmente es cierta, pero yo no tenía una justificación científica. El científico siempre busca, ante cualquier fenómeno, la respuesta a dos preguntas fundamentales. ¿Cuál es la etiopatogenia, la causa
de este fenómeno y, en segundo lugar, cuál es la fisiopatología, el mecanismo íntimo de producción. Yo, con mi formación científica, no tenía respuesta. Hablé con expertos de otras disciplinas, buscando soporte y ayuda. Y les tengo que decir que lo pasé mal al principio, porque la respuesta, ¿saben cuál fue? No te metas en estos líos que te vas a perjudicar tú y tu servicio. Me dijeron que esto eran alucinaciones, trastornos de la actividad neuronal a consecuencia de la isquemia. Pero las pruebas que tenemos demuestran que no lo son. ¿Por qué? Porque las experiencias cercanas a la muerte tienen unas características que no tienen las alucinaciones. La experiencia cercana a la muerte tiene una estructuración lógica. La secuencia de vivencias que nos cuentan están perfectamente estructuradas. Las alucinaciones son totalmente absurdas. En segundo lugar, se repiten estas vivencias. Hay una serie de ítems bien estudiadas por Bruce Grayson, son 16 ítems que se repiten. Las diferencias entre la experiencia cercana a la muerte de un paciente y otro son más de matiz que no conceptuales. En cambio, las alucinaciones son totalmente distintas de un paciente a otro. En tercer lugar, el paciente que ha tenido una experiencia cercana a la muerte se acuerda toda su vida y cuanto más tiempo pasa, más se acuerda. Yo he seguido a estos pacientes durante años y les puedo asegurar que el paciente vive continuamente su experiencia. La alucinación se olvida, incluso les da vergüenza, no quieren saber nada. Y finalmente, la experiencia cercana a la muerte condiciona un impacto psicológico muy profundo al paciente, sobre todo en lo que hace referencia a su concepción existencial, que cambia, lo que determina un cambio en su dinámica vital, en su rol vital, cosa que no ocurre en la alucinación. ¿Y qué nos cuentan? ¿Qué es una experiencia cercana a la muerte? Les comentaré brevemente un caso de mis pacientes, con una particularidad, que esta paciente era una sanitaria que trabajaba en el hospital y nos conocía a todos, nos conocíamos. Esta paciente tuvo un gravísimo accidente de circulación y la llevaron al hospital. Yo aquel día estaba de jefe de guardia y la recibí en diagnóstico de ingreso, muerte clínica, y abajo de la ambulancia en muerte clínica. La reanimamos, la operé, se recuperó y en el postoperatorio me contó lo siguiente. ¿Qué es una experiencia cercana a la muerte? No lo quieren contar, porque tienen miedo que no les vamos a creer. Ni sanitarios, ni médicos, ni familiares. No lo quieren. Yo la convencí que estaba estudiando este fenómeno, al final la convenció y me la contó. ¿Qué me contó? Lo primero que ellos notan es la salida del cuerpo y desde una posición elevada ven perfectamente toda la situación. Y lo que les llama la atención es que ven su cuerpo, lo identifican. Esto se llama autoscopia. Autoscopia, ven su propio cuerpo. Me llamó muchísimo la atención. Nos identificó a todos y ella no sabía en absoluto qué equipo la estaba reanimando. Me dijo, a mí, usted me estaba haciendo masaje y me pinchó el corazón. El doctor tal con nombre y tal me estaba ventilando al anestesista. La doctora tal de hematología me pasaba sangre. El doctor tal de trauma con nombre y apellidos me inmovilizó una fractura que tenía. Me llamó la atención. Ella no sabía en absoluto, nos reconoció a todos. Ante esta situación intentó comunicarse conmigo. No pueden comunicarse con los medios habituales. Ellos se comunican siempre por telepatía. Se acercó y me tocó. Su sorpresa fue mayor. Al tocarme pasó a través mío. Si han visto la película Ghost, allí se explica muy bien, se ven muy bien estos fenómenos. Atraviesan estructuras de gradientes energéticos distintos. No solo pasó a través mío, sino que pasó a través de las paredes. Me describió exactamente lo que ocurría en cada dependencia del servicio de urgencias, que después yo comprobé en ordenadores y hablando con el personal. Exactamente lo que ocurría. No es este mi caso, hay miles de casos en la bibliografía mundial que les cuentan lo que está ocurriendo independientemente de la distancia y del tiempo, en el mismo momento. A continuación hablan que ven unos seres de luz, contactan con seres familiares ya fallecidos. Esta enferma contactó con su madre. Ella estaba en duelo por la muerte de su madre. Y me dijo, doctor, la muerte no existe. Yo estuve, me comuniqué con mi madre, abracé a mi madre. Mi madre vive, físicamente no está, pero realmente está. Y después todos hablan de una luz. Y al contactar con esta luz, la sensación de paz, de armonía, de gozo y amor sobre todo, adquiere unos dinteles jamás vivenciados.
Es frecuente que vean su vida, lo más importante de su vida, pasado y presente, incluso algunos futuro. Todo en un tiempo. En esta dimensión solo hay presente, momento actual, el ahora. Y finalmente se plantea el regreso o no regreso a la dimensión humana, que es tridimensional. No quieren volver. A mí, ¿sabe qué me han dicho algunos pacientes? Usted me perjudicó y me complicó la vida reanimándome. Yo no quería volver. Usted no sabe lo que es vivir al otro lado. Lógicamente mi obligación es hacerlo. Les obligan a volver, pero no están de acuerdo en volver. Esto es una clásica experiencia cercana a la muerte. Entonces comprenderán ustedes que todo esto es realmente, le llama a uno muchísimo la atención, cuesta creer esto. Entonces, ¿qué pruebas objetivas tenemos de que esto es cierto? Hablé con neurólogos, psiquiatras ya los eliminamos, las alucinaciones no son ciertas, no tiene nada que ver. Entonces hablé con los neurólogos. Los neurólogos son expertos en neurociencia y lo mismo como médicos. Cuando les hablé dije, no te compliques la vida que te vas a perjudicar. Estos son alucinaciones. Digo, a ver si me contestáis lo siguiente. Miren lo que les voy a decir. En primer lugar, les pregunté, ¿cómo te explicas tú que de la reacción bioquímica entre moléculas dentro de las neuronas, una molécula es partícula, materia, te dé como resultado una actividad anímica que no tiene sustrato material, una emoción, un sentimiento, memoria, conciencia, recuerdo? Respuesta del neurólogo, no lo sabemos. En segundo lugar, ¿cómo te explicas tú esta transferencia de información exacta de lo que está ocurriendo a la distancia? Hay casos descritos de las antípodas. La distancia es indiferente. Ellos piensan, quiero estar en Australia, un paciente que esté en Estados Unidos en la situación astral y en el mismo momento está en Australia. Esta transferencia de información independiente del espacio y del tiempo. ¿Cómo lo explicas? No hay respuesta. En tercer lugar, ¿cómo te explicas esta facilidad de atravesar estructuras sólidas que cuentan? Tampoco tiene explicación. En cuarto lugar, miren qué les voy a contar. Los neuroradiólogos están practicando en estos momentos resonancia magnéticas funcionales a los pacientes que han tenido una experiencia cercana a la muerte. Y les solicitan que comente la experiencia cercana a la muerte mientras se practica, con toda clase de detalles, mientras se practica la experiencia cercana a la muerte. Y se ha visto lo siguiente. Cuando comentan un objeto, fíjense bien, que solo vieron durante la experiencia cercana a la muerte, que no habían visto nunca antes, ni la vieron después, y la comentan durante la experiencia cercana, la resonancia magnética, se activa el lóbulo occipital. En el lóbulo occipital es donde el ser humano interpreta la visión. Nosotros vemos muchas cosas. Si no motiva nuestro interés, no condiciona memoria. Cuando vemos algo que motiva nuestro interés, a través de las neuronas espejo, sabemos exactamente cómo se produce, se condiciona memoria. Este enfermo hizo memoria del objeto. Y al referir nuevamente durante la resonancia magnética funcional, hay una interferencia y activó el lóbulo occipital. Cuando le comenté esto al neurólogo, me dijo, el paciente no miente, vio el objeto. Entonces yo me puse a reír y le dije, ¿te das cuenta lo que tú estás diciendo? Tú me has dicho que son alucinaciones, pero ahora me dices que realmente vio este objeto que nunca antes había visto. Dice, tú puedes asegurar que este enfermo vio este objeto. Digo, entonces tienes que reconocer que la experiencia cercana a la muerte es una realidad. Dice, este enfermo realmente vio el objeto. La experiencia cercana a la muerte no es falsa ni un sueño. Y ahí se descubren, fíjense bien, durante la experiencia cercana a la muerte, hechos de la vida propia que no se conocían. Ay. Perdonen, este es el problema de la tecnología, ¿lo ven? Ustedes esto es la tecnología, ¿no? Que son expertos. A veces, en plena explicación, a veces la tecnología también molesta, ¿no? Son expertos en tecnología, ya lo ven que me pasa. Disculpen que no desconecte el teléfono. Pues miren, les voy a explicar solo un caso. Hay cientos de casos. Un gran científico tuvo una experiencia cercana a la muerte por una muerte clínica y comentó su experiencia cercana a la muerte a su familia. Y mientras contactó esto, lo comentaba con su familia, dijo, lo que me llamó la atención es que durante la experiencia cercana a la muerte vi a una persona, un señor,
tremendamente amable y cariñoso y que me manifestaba un gran amor. Y yo no lo conocía de nada. Después de comentar esta experiencia cercana a la muerte, su madre le dijo: ¿cómo era este señor? Cuéntame cómo era. Le contó las características de este señor. Y cuando les hubo contado las experiencias a su madre, le dijo lo siguiente: este señor es tu padre biológico. Tuve un desliz extramatrimonial que no comenté ni con tu padre, y este hombre es tu padre biológico. Él no se lo creía. Fue a buscarlos ante los familiares descendientes de este hombre. Tenía una hija. Hicieron estudios y son hermanos biológicos. Una cosa, doctor. ¿Todo el mundo vive las experiencias con esta paz, esta luz blanca, ver a estos seres queridos? ¿O no, si tú has vivido una vida intensa, tumultuosa, la vives de otra manera? En absoluto. Hay entre un 5 y un 7% de experiencias cercanas a la muerte que se definen como demoníacas o terroríficas. Son pacientes, la causa exacta no se sabe, pero sí que se ha visto que tienen un tipo de vida muy tormentosa, muy compleja y muy negativa, muy anti-arquetipos, es decir, con una dinámica muy negativa, muy mala. Estos pacientes lo pasan realmente muy mal, tienen unas vivencias terroríficas durante la experiencia cercana a la muerte y necesitan un soporte psiquiátrico muy intenso una vez recuperados. Que todas estas personas que viven esta experiencia cercana a la muerte, algunos lo cuentan y otros no, pero yo creo que tu vida debe cambiar, ¿no? A partir de ese momento necesitas un poco de apoyo psicológico, ¿no? Si yo soy esta trabajadora que trabajaba con usted en el hospital de Belviche y le cuento, usted me estaba operando, en la sala de al lado pasaba esta otra cosa, contarlo ya es un hecho de fe, y luego tu día a día, tu vida tiene que cambiar a partir de ese momento, ¿no? Y admites que la muerte física no es el fin de nuestra vida. Seguramente vives mejor, ¿no? Se vive mejor, pero como muy bien comentaba Eva, estos pacientes yo los he seguido durante un tiempo, durante años, y he visto el impacto, es decir, qué repercusión condiciona, como les decía antes. Y entonces ellos me refieren a lo siguiente, estos pacientes. En primer lugar, se sienten tremendamente incomprendidos, porque no pueden contar sus vivencias. Existe un gran egocentrismo en nuestra sociedad, es decir, que nuestra dinámica vital, nuestra auténtica identidad en nuestra civilización es el ego. Yo le llamo nuestra falsa identidad, el no yo. Es nuestra identidad materialista, de origen externo, depende de la opinión de los demás. Sus objetivos son materialistas: éxito, fama, riqueza, poder, dominio. Es lo que impera, y esto condiciona esta dinámica en nuestra sociedad tan agresiva, violenta, sin valores. Entonces la gente explica esto y no lo acepta, porque hay un materialismo total. Entonces se sienten tremendamente frustrados. Incluso hay casos en la bibliografía mundial que por repetir intensamente su experiencia cercana a la muerte han sido diagnosticados de psicópatas y han recibido tratamiento psiquiátrico. En segundo lugar, están tan seguros de que la muerte no existe, están convencidísimos. Ya les he hablado de esta enferma y hay muchísimos casos, miles. Dice: doctor, la muerte no existe, contactamos con seres queridos ya fallecidos y nos comunicamos perfectamente, y dice que nos esperan que terminemos nuestro camino en la dimensión humana. Están convencidísimos y pierden el miedo a la muerte, absolutamente, absolutamente. En tercer lugar, si ustedes les preguntan ¿qué es nacer para ustedes?, ¿saben qué les contestan? Dice: es lo más fácil del mundo, es meterse dentro de un estuche, una funda, un cuerpo. Es polvo de estrellas, es materia, átomos que nos presta el universo, que se produjeron en el Big Bang hace 13.780 millones de años, para que hagamos nuestro camino en la dimensión humana. Y cuando lo hemos hecho, devolvemos el cuerpo, la materia, no se pierde un átomo, al universo. Pero nuestra auténtica identidad perdura en otra dimensión energética. Se vuelven muy intuitivos. Su dinámica vital se apoya rotundamente en los arquetipos descritos por
por Platón, Kant y Jung. Los arquetipos son unas normas universales que rigen el pensamiento de toda la humanidad y que nos indican si nuestros actos son éticos. Ellos se rigen por los arquetipos que condicionan una dinámica en la que impera empatía, altruismo, bondad, justicia y sobre todo amor. Pierden interés por lo material. Material es un medio y ya no es el objetivo fundamental. Y se despierta en ellos una gran espiritualidad. La espiritualidad es una visión hacia el interior para descubrir nuestra auténtica identidad y aparece una necesidad imperiosa de proyectarse hacia su origen. Esta supraconciencia, no olvidemos que es holística respecto a la conciencia primera. Existe una conciencia primera. Es el origen de todas las religiones. La llamamos Dios, Jehová, Alá, Brahma, Tao, registro acásico. Llámenle como quieran. Pero esta conciencia primera se manifiesta en cada uno de nosotros y es nuestra supraconciencia. Y es holística. Holística deriva del término fractal. Un fractal, aquí tienen fractales preciosos al entrar, fue descrito por Mandelbrot, matemático de la Universidad de Yale. Un fractal es un todo, el holograma total, formado por múltiples partes, de manera que cada una de las partes tiene las propiedades del todo. Y las propiedades de la conciencia primera es lo que tiene nuestra supraconciencia, omnipresente, eterna, omnisciente, lo sabe todo. ¿Qué es la intuición? Es una forma de precognición, porque la supraconciencia se mueve solo en presente. Y después, omnipotente, lo puede todo. ¿Qué es la creatividad? ¿Qué es la obra de arte, amigos míos? Es la expresión en un momento determinado de nuestra supraconciencia, que es la única que crea. No olviden que Parménides, filósofo presocrático, decía: del nada absoluto no se puede producir nada con el ego, solo la supraconciencia crea. Esto es la obra de arte, que la expresa el artista con un lenguaje artístico, la música, la pintura, la escultura, lo que ustedes quieran. Le preguntaban a Giacomo Puccini: ¿cómo es que usted ha compuesto Madame Butterfly? Y él decía: yo soy el obrero del Todopoderoso. Yo lo veo aquí, lo pongo en el pentagrama para que la humanidad lo disfrute. Lo mismo decía Beethoven con la Novena Sinfonía y Mozart, y Brahms y Richard Strauss. Hay un libro precioso que es Inspiración y composición, de Arthur M. Abel, un periodista, que habla de estos artistas. Esto es más o menos lo que nos cuentan nuestros pacientes. Bueno, vamos bien de tiempo, quedan 10 minutos y luego haremos preguntas al público, pero ¿qué consejos daría a los profesionales de la salud que están aquí entre nosotros, a los investigadores, a los que están trabajando en tecnología, porque al final lo que hacemos nosotros es intentar mejorar la vida de las personas a través de la transferencia tecnológica, que quieran explorar a todas estas áreas menos convencionales, ¿no?, y más espirituales? ¿Qué consejo les daría? ¿Qué les diría yo? Tenemos que cambiar de paradigma. Tenemos que cambiar totalmente de paradigma. El paradigma materialista del método científico que estudia el mundo macroscópico es tremendamente necesario, es el que nos proporciona este progreso a nuestra sociedad. Recordemos, por ejemplo, que hace 100 años la vida media era de 40 años. En el Colegio de Médicos hicimos un estudio de la supervivencia en Cataluña. Es muy buena la supervivencia, 85 y 83 años. Pero fíjense bien, este gran progreso que se debe a nuestro egocentrismo condiciona también aspectos tremendamente negativos. La mortalidad entre los 15 y 35 años, la causa fundamental es el suicidio en Cataluña. Es el suicidio. ¿Qué hemos hecho con nuestra juventud? Es un momento de tener objetivos, ilusiones, proyectos. Esta gente se suicida. ¿Por qué? Porque el materialismo del egocentrismo no proporciona felicidad. Da momentos de placer, pero no proporciona auténtica felicidad. Esto cambia incluso bioquímicamente. El placer evoluciona con un neurotransmisor, que es la dopamina, altamente estimulante de las neuronas. Cuando nos toca la lotería, tenemos un trabajo, tenemos una gran excitación. Es la dopamina, un neurotransmisor.
En cambio, la felicidad es una situación de paz, armonía, gozo, tranquilidad, silencio, serotonina. Tranquiliza a las neuronas. Hemos de cambiar de paradigma. No hemos de eliminar el método científico. Se complementa perfectamente con otro paradigma, que es el paradigma que sacamos como consecuencia del estudio de las experiencias cercanas a la muerte. Es un paradigma que tiene ya una vertiente más idealista, trascendente. Y esto nos lo explica la física cuántica. La física cuántica, que es la próxima pregunta. La mecánica. La aplicación de la física cuántica en la medicina. La mecánica cuántica. Es evidente que lo que yo me encontré con mi método científico como profesor universitario, a mí no me explicaba situaciones objetivas. La objetividad, recuerden que ya fue descrita por Platón, 384 al 322 a.C. vivió. Ya dijo lo que era la objetividad, algo tangible. Pero evidentemente todos los fenómenos trascendentes no lo explica el método científico. Entonces hay que abordar otras disciplinas. La neurociencia no nos lo explica. Hay que entrar en otra disciplina que es la física teórica, la mecánica cuántica. La mecánica cuántica estudia un mundo microscópico que no podemos ver. Estudia el átomo y las partículas subatómicas. Como no lo podemos ver, lo que estudiamos es los efectos y las interacciones entre las partículas subatómicas. Y sus resultados los expresamos con fórmulas matemáticas. La matemática es el lenguaje de la física teórica. Y abordando este estudio, llegamos a la conclusión que el elemento estructural básico del universo no es la materia, es energía. Todo es energía. Y la energía tiene dos propiedades. Ni se crea ni se destruye, se modifica. Hay muchas modalidades de energía. Cinética, potencial, eléctrica, calorífica, electromagnética, etcétera, etcétera. Y en segundo lugar, la energía está en continuo estado vibratorio y se propagan ondas electromagnéticas de amplitud, frecuencia e intensidad, altura variables. Entonces, estudiando la física teórica, hay una serie de principios que tienen un parecido, un paralelismo con todo lo que nos cuentan los pacientes. Por ejemplo, ¿qué principios? Louis de Broglie, premio Nobel, pudo comprobar que las partículas subatómicas unas veces se manifiestan como partículas y otras veces como ondas de energía. Y en segundo lugar, pueden estar en el mismo momento en varios lugares. Esto se llama superposición de estados. Fíjense bien, a veces son partículas y a veces son ondas de energía. No sabía por qué. Segundo principio, Niels Bohr, premio Nobel, demostró que cuando intentaba mesurar los electrones como ondas, en el momento que mesuraba, intervenía una conciencia, la onda se transformaba en partícula. Esto se llama colapsar la energía. Nuestra conciencia tiene la capacidad de colapsar la onda de energía en materia. Esto es lo que en las filosofías orientales llaman que todo lo que vemos material es una ilusión, es energía que colapsamos y lo definen como maya. Los que les interesa la filosofía oriental recordarán este término, maya. Tercer principio, Heisenberg comprobó que no se cumple la ley de causa-efecto. En el mundo de las partículas subatómicas todo es probable que esté aquí, que tenga esta velocidad. Es el principio de indeterminación. Y finalmente el cuarto principio de Rosen, Einstein, Bohm, Bell, etc., comprobaron que hay una transferencia de información independiente del espacio y del tiempo entre las partículas subatómicas. Miren que estos principios tienen un parecido, tienen un paralelismo con lo que nos cuentan los enfermos. Transferencia de información es el entrelazamiento cuántico de las partículas, que a veces son materia y a veces son ondas, que pasan a través de estructuras sólidas, como nos dicen los enfermos. Esto es el efecto túnel, demostrado también entre las partículas subatómicas. Es decir, hay un paralelismo. Por lo tanto, hemos de llegar a aceptar, por este paralelismo, que esto que continúa después de la muerte física, que tiene continuidad fuera del cerebro, que es el espíritu o supraconciencia, es una energía sutil
que persiste, que es holística con la conciencia primera, y que llegamos a esta conclusión con la interpretación de la mecánica cuántica. Bueno, yo creo que después de esta clase magistral vamos a intentar hacer preguntas del público. Tiene un público variado, gente que trabaja en startups, en tecnología, médicos. No todo el mundo seguramente está de acuerdo con todo lo que nos ha contado hasta ahora. Vamos a hacer una rueda de 3, 4 preguntas entre el público, no más, porque el cronómetro me marca que tendría que acabar en 1 minuto. Imaginaros, me pueden matar de aquí detrás de regidoría. O sea que haremos 3 preguntas para el doctor rápidas. Sí. Hola. Yo tengo muchas dudas, ¿eh? Yo también. Mi pregunta, aquí hay muchos tecnólogos, como bien ha dicho Eva. ¿Cree que en algún momento podremos llegar a detectar, y no solo a detectar, porque sí que lo ha comentado con el escáner, sino a poder reproducir estas experiencias cercanas a la muerte a posteriori, es decir, un aparato, digamos, que lo detecte y que lo podamos llegar a reproducir? ¿O cree que se quedarán únicamente encapsulado en la caja negra de la persona? Muchas gracias. Miren, yo me hice una pregunta cuando investigué las experiencias cercanas a la muerte. Lógicamente yo las investigué en pacientes en muerte clínica. Por lo tanto, es una manifestación inconsciente. Entonces yo me pregunté, ¿conscientemente podemos nosotros vivenciar esta supraconciencia y llegar a tener las manifestaciones del mundo astral que tienen estos pacientes durante la experiencia cercana a la muerte? Rotundamente les tengo que decir que sí, se puede. ¿Cómo lo podemos conseguir esto? Se puede conseguir con la meditación, que el símil es la oración devota. ¿Qué es la meditación? La meditación es una técnica que lo que persigue es eliminar el continuo bombardeo de estímulos que condiciona al ego a nuestra mente, la mantiene siempre distraída y la mantiene solo centrada en un pensamiento. Es dificilísimo esto. Intenten pasar 1 minuto pensando una sola cosa. Verán que por un ruido, por cualquier cosa, ustedes enseguida se distraen. Pues con la meditación se aprende esto. Hay muchas técnicas, cada uno tiene que escoger la que quiera. Les puedo asegurar que se comenta... Perdone, nosotros tenemos 3 startups que ayudan a meditar de manera rápida, como socios de Barcelona Health Hub, haciendo unos pasos primero pequeñitos, ¿no?, de 6-7 minutos. Os animo porque yo lo he probado hace 3 años y me enganché con una de las startups de aquí, que aprendes a meditar y ese espacio un poco dejas el ego, todos los inputs estos que hablamos, que nos martillean durante todo el día, para tener lo más parecido seguramente a una experiencia placentera y silenciosa y tranquila. Sí. Con la meditación, si ustedes lo aprenden, cuesta, es largo. Se pasan etapas, fases. Primero, una relajación física, relajación mental, controla la respiración, pierde el concepto, la conciencia del cuerpo. Empieza a entrar en una situación de armonía, de paz, de gozo. Y cuando contacta con su supraconciencia, cuenta y nota exactamente lo que les cuentan los pacientes en las ECM inconscientes. Se le abre bruscamente el mundo. Usted nota que forma parte del universo, que es naturaleza, que está unido a todo y está unido con el amor. Y ve en todo la esencia, la perfección y la divinidad. Ve usted una rosa, un pájaro y se da cuenta que es algo perfecto. Es una sensación de perfección y de unión de todo con el universo. Está todo entrelazado. Totalmente distinto del ego, que el ego nos separa. Esta es la gran diferencia que hay. ¿Alguna pregunta más? La meditación lo hará. ¿Aquí? Sí. Perdona. Buenos días. Buenos días. Primero de todo, agradecerle la charla, ha sido una experiencia. Hable un poquito más alto. Sí, un poco más alto. Es que quería agradecerle la charla, ha sido una experiencia muy enriquecedora para todos. Y quería comentarle, hay gente que tras el consumo de ciertas drogas enteógenas como LSD, psilocibina, DMT, bueno, las que sean, experimentan
Alucinación. digamos, situaciones que quizás se puedan asemejar mucho a lo que usted describe en el libro. Mi pregunta es la siguiente, no sé si las ha estudiado, si puede compararlas, qué diferencias, qué similitudes ve. Muchas gracias. Es muy buena la pregunta que ha hecho usted. Mire, con estas sustancias alucinógenas, yo no la aconsejo que las tomen, porque provocan trastornos de las emociones y a la larga psicosis profundas graves. Pero lo que hacen estas sustancias es que inhiben rotundamente nuestro ego, nuestra falsa identidad, nuestra identidad materialista, el no yo. Y en personas predispuestas, personas que fácilmente pueden contactar con su supraconciencia, en el momento profundo de la sustancia alucinógena, pueden tener esta sensación de contacto con la supraconciencia y pueden manifestarse todo en presente, en pasado, presente y futuro. Es decir, puede manifestarse la supraconciencia, es cierto. Igual que en los sueños. En los sueños, sobre todo en los sueños REM, con el movimiento MOR, movimientos oculares rápidos, también hay una inhibición completa de nuestro ego. En determinadas personas puede manifestarse la supraconciencia. Es decir, que cuando inhibimos nuestro gran freno, que es el ego, en personas predispuestas y evolucionadas pueden contactar con su supraconciencia. Piensen una cosa, no sé, seguro que han oído hablar de Teilhard de Chardin. Teilhard de Chardin es un gran jesuita, fue un gran jesuita, casi los comulgan y lo desterraron, no dejaron publicar sus obras, porque él intentó unir la ciencia con la espiritualidad. Y él dijo que la vida del ser humano es evolutiva, empieza en el punto alfa lleno de impurezas y vamos evolucionando, eliminando impurezas hasta llegar al punto omega, la santidad, el avatar, la budeidad, iluminación. En este camino vamos evolucionando. Hay personas evolucionadas, hay mediums, estas personas que fácilmente pueden contactar con seres en el momento que están en la vida espiritual, la vida astral. Estas personas, pues en sueños profundos o con sustancias alucinógenas fácilmente pueden contactar. Aunque les repito, les aconsejo que no las tomen, mejor que no las tomen. ¿Había una persona aquí delante? Sí, sí. Hacemos la última pregunta ya. Sí. Gracias. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por toda la ponencia, súper interesante. Les quería hacer una pregunta que más o menos la hemos resuelto ahora, de sin tener que sufrir una experiencia cercana a la muerte con muerte clínica, ¿cómo podíamos llegar a una experiencia cercana a la muerte para poder experimentar y trascender ahí? Como bien ha comentado, la meditación sería una gran herramienta. Entonces, para reenfocar un poco la pregunta, yo en mi caso particular practico mucha meditación, he llegado a estados de supraconciencia interesantes, pero siempre encuentro una resistencia y no consigo llegar a este estado. Entonces, no sé si usted sabría decir, no sé, un consejo, un método rápido o práctico para poder practicarlo. Muchas gracias. De nada. Mire, yo hace poco estuve con el Dalai Lama en Dharamsala, donde tienen el gobierno en el exilio del Tíbet. Saben que fue invadido por los chinos y están allí. Y fui con el director de la Casa del Tíbet de aquí de Barcelona, que habla castellano, y estuve con el Dalai Lama, él traducía, y entonces le pregunté estos temas que usted está diciendo. Él me dijo que llegamos a la misma conclusión. El mensaje mío con el estudio de las ECM es exactamente lo mismo que dicen ellos, que hay una conciencia primera y que ésta se manifiesta en cada uno. ¿Y cómo la podemos nosotros contactar con ella? Esta es la finalidad de nuestra vida en la dimensión humana. Descubrir el ser, la supraconciencia, no el hacer o tener, que es propio del ego. Esta es la finalidad. ¿Cómo lo podemos hacer? Indiscutiblemente la mejor forma es la meditación. Hay muchas técnicas. Ellos las que usan más es la técnica, el Raja Yoga de Patanjali, no sé si lo conocen, que emplean un mantra, van repitiendo un mantra. Pero él ya me lo dijo.
para llegar a situaciones de desdoblamiento, ellos se desdoblan y se pasan días que dejan el cuerpo y van por ahí. Saben que algunos de ellos se encierran en el Himalaya, se encierran y pasan 1 año o 2 encerrados totalmente. ¿Vieron la película aquella Samsara? No sé si la vieron, donde se ve muy bien cómo salen estas personas, su cuerpo al cabo de 1 año de estar encerrados. Requiere muchísima intensidad de meditación, mucho tiempo. Lo que sí es cierto es que si usted hace meditación avanzada y sobre todo emplea la técnica de los siddhis, llega a contactar con la supraconciencia y se contacta con esta sensación de abertura que es maravillosa. Es decir, que usted nota que es universo, que está unido a todo, que es amor lo que nos une a todos, totalmente al contrario de cómo se mueve nuestro mundo en estos momentos. Nunca arreglaremos el mundo con los medios, los poderes fácticos, políticos y medios de información actuales. Nunca lo arreglaremos, porque hay un egoísmo total, todo el mundo va a la suya. Para arreglar esto solo se arregla cuando actuemos con los arquetipos, que es la dinámica vital propia de la de esto. No se desanime, continúe cada día meditando y verá que poco a poco algún día tiene un momento de destello de su supraconciencia, otro día pasa 1 semana y no lo tiene. Nos pasa a todos esto, pero cuando lo tiene es algo maravilloso, es maravilloso. Miren, estos chicos que se suicidan, yo he tratado varios que no lo han conseguido, toman salfumán, lejía, entonces los hay que hacer esófago, gastrectomía rapidísima, estirpo esófago y estómago, si se recuperan entonces se hace una reconstrucción con colon, una esófago-coloplastia, un trabajo tremendo y larguísimo. Algunos se recuperan del todo, otros tristemente vuelven a tomarlo, el salfumán y todo el trabajo por los suelos. Pero estas personas le dicen que la vida no tiene sentido y se suicidan. Cuando usted contacta con la supraconciencia, le aseguro, la vida es un regalo, la vida es un milagro, la vida es una maravilla. Hay que vivirla intensamente, viva en el momento. El pasado del ego condiciona sufrimiento. El futuro del ego es incierto y angustia. El presente es una maravilla. Es un regalo la vida. Vale la pena vivirla. Medite. Bueno. Bueno, yo creo que no sé si vamos a poder continuar con lo que queda del día. Muchísimas gracias por venir. Ha sido un placer. Yo creo que todos hemos aprendido muchísimo. Me encanta además esta similitud de este túnel de la vida que hemos hecho en este Health Revolution Congress, que representa tantas cosas, no solamente las tecnológicas, sino también las humanas. Seguro que cada uno se lleva una parte para intentar mejorar, intentar meditar, intentar cuidarnos, intentar no pensar tanto en este ego que cada día nos aplasta. Y luego yo hago servir una expresión que dicen muchos los italianos, que si al final todas estas cosas te ayudan en pensar que el día de mañana, este viaje que harás, encontrarás a la gente que quieres y que has perdido y que te dará esta sensación de paz, ¿no? Y de calma, pues si no ne vero, è ben trovato. Muchas gracias. Gracias.